Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Juan 8, 31 al 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Oremos. Padre bueno, infinito eres en gracia, en amor y en misericordia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo venimos delante de ti, Padre, con ruego y súplica, pidiéndote que seas tú estableciendo tu palabra en nuestros corazones, que nos santifiques en tu palabra, Señor. Tu palabra es verdad. Que nos guíes, Señor, con tu Espíritu Santo a cada uno de nosotros, Padre. Que nuestra vida te dé gloria, honra, honor, alabanza, y que jamás, Señor, nos apartemos ni a derecha e izquierda de tus preceptos, en el nombre de Jesús. Padre, haznos dignos en la sangre de Cristo, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo. Te pido, Padre, seas tú dando la palabra, menguando yo y tú hablando. Todo lo ruego en Cristo Jesús, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. La verdadera libertad, amados hermanos, es permanecer en la palabra que nos hace libres. El verdadero discípulo, amados, persevera en la palabra de nuestro Señor Jesucristo todo el tiempo, 24/7. ¿Por qué, amados? Al permanecer en la palabra de Dios, en ella conocemos más y más de nuestro Señor Jesucristo, nos maravillamos de Él, conocemos la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo Jesús. Y experimentamos, amados, la verdadera libertad que solo el Espíritu de Dios sabe dar a nuestro corazón. No lo vamos a hallar en ningún lado, solo a través de Cristo. Para hacerles una introducción, vivimos en una cultura que habla mucho de libertad, hasta de libertinaje y liberalismo. Y se habla de libertad para elegir, libertad para expresarse, libertad para hacer lo que uno quiera. Mas sin embargo, amados hermanos, muchas personas siguen esclavizadas del pecado, esclavizadas de miedo, esclavizadas de culpa, esclavizadas de ansiedad. Nuestro Señor Jesucristo enseña la verdad sobre la libertad. Y la libertad, amados, no consiste en hacer mi voluntad, no consiste en hacer lo que nosotros queremos, sino en permanecer en su palabra. Eso es lo que nos hace libres verdaderamente, amados. Solo una relación constante con nuestro Señor Jesucristo, buscando la llenura del Espíritu Santo, amados, es la que transforma el corazón del hombre. El hombre por sí mismo, por muchas disciplinas que quiera hacer, no va a hallar la libertad que Dios sabe dar. Esa libertad solo está en Cristo. La libertad, amados, es el resultado de una relación constante con la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando permanecemos nosotros en su palabra, permanecemos en Cristo, teniendo este equilibrio entre la palabra, la oración, llenura del Espíritu Santo, guiado por el Espíritu en su palabra de verdad, amados, el fruto es que vamos a permanecer en Él y vamos a anhelar, y va a ser un deleite la oración y la búsqueda de nuestro Señor en la palabra. Vamos a perseverar y no vamos a abandonar, amados, jamás. Nos vamos a deleitar en Cristo y nos va a agradar más la lectura de la palabra. Si vemos en el contexto de esta cita, amados, los judíos creían, pero no permanecían en la fe. El escenario es nuestro Señor Jesús enseñando en el templo después de la fiesta de los tabernáculos, y lo encontramos en el capítulo 7 y 8. Si leemos ahí en Juan 7:31, dice: y muchos de las multitudes creyeron en él y decían: el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace. O sea, creía esta gente, amado. Y si lo leemos en Juan 8:30, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Estoy dándoles el contexto de la cita, amados. O sea que había una gran cantidad de pueblo que creyeron en él, amados. Pero si recuerdan, en el aposento alto solo habían alrededor de 120. Eran cantidades cuando el Señor predicaba en estas fiestas. Mucha gente creía en él. Pero ¿qué pasaba ahí? Estas personas habían, amados, mostrado un nivel de fe a las palabras del Señor. Pero el Señor Jesucristo sabía que su fe era superficial,
que no habían entendido quién estaba con ellos y quién caminaba con ellos realmente y de todo su corazón, sino que tenían una fe del intelecto. Entonces creían, amados, a nivel de información, pero no estaban ellos dispuestos a someterse al señorío de Cristo. Creían en las obras que Él hacía, pero, amados, no creían en la persona, o sea, creían en una manera superficial. No se sometían al señorío, creían en sus obras, pero no propiamente en la persona de Cristo. Creían en lo que podían obtener de Él, porque el Señor, en su bondad, en su misericordia, hacía muchos milagros, amados. Creían en obtener cosas de Él, pero no en lo que Él es o en lo que Él les pedía. Si recordamos, Él pedía: toma tu cruz cada día y sígueme. El propósito de nuestro Señor Jesucristo es no dejarlos en esa fe superficial, sino que los confronta con esta condición, diciéndoles: si permanecieres en mí. ¿Por qué, amado? Porque la fe verdadera se demuestra en la perseverancia. Entonces no es una fe de un momento, una fe de un instante, es una fe continua, es una fe, amados, en una relación continua con nuestro Señor. Es una fe que se mantiene independientemente de las circunstancias. Si nos va bien, si nos va mal, permanecemos en la fe del Hijo de Dios, creemos en sus promesas. Él aquí les hace una promesa y dice: seréis verdaderamente mis discípulos. Porque la fe verdadera, amados, la fe que transforma, la fe que salva, se prueba con permanecer en Cristo, no desmayar independientemente de las circunstancias. Entonces hay que mantenernos en ese equilibrio, amados. Oración, palabra, palabra y oración. Dice: conoceréis la verdad. ¿La verdad quién es, amados? La verdad es Cristo. No es un conocimiento mental, no es un conocimiento meramente informativo, es conocimiento experimental, relacional, una vida con Él, es un estilo de vida en Cristo Jesús, caminar como Él anduvo. La verdad, amados, os hará libres, dice la palabra, el texto, ¿no? Porque la libertad es resultado de conocer a Cristo, nos hace libres. Si permanecieres en mi palabra. ¿Qué es permanecer en la palabra, amados? Permanecer en la palabra es lo que anhela todo discípulo de Cristo. Revela, amados, sea al verdadero discípulo de nuestro Señor Jesucristo, permanecer en Él continuamente. ¿Qué significa permanecer? Es continuar en Cristo Jesús, es morar en Cristo Jesús, es perseverar en Cristo, no irse de Él ni alejarse de Él. Es obedecer sus preceptos y su palabra. Amados, es un nuevo nacimiento del agua y del Espíritu. Es no volver atrás, por difícil que sea la tormenta, no volver atrás. Antes bien, crecer más en la fe del Hijo de Dios. No es, amados, una visita ocasional a Cristo Jesús. Es una residencia, es una ciudadanía. Nosotros somos hijos de Dios y ciudadanos del cielo. Y es continua en Cristo. La fe genuina, amados, no es entonces momentánea, no es una información, es en el corazón y permanece a pesar de las pruebas de la vida, de las circunstancias de la vida. Vemos la iglesia primitiva, cuánta prueba, pero jamás desmayó. Cuánto mártir, no desmayaron, amados, en la fe del Hijo de Dios, permanecieron sabiendo que dónde estaba su mirada y dónde estaría su galardón. El discípulo que ama a Cristo, amados, sigue la palabra, estudia la palabra y vive la palabra de Dios. Permaneced en mí y yo en vosotros. Esta frase el Señor Jesucristo la mencionó muchas veces, que está en el libro de Juan, aparece frecuentemente. Les leo en Juan 15:4, dice: permaneced en mí. Estas son palabras de nuestro Señor. Y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Amados hermanos, fuera de Cristo no somos nada. Fuera de Cristo estamos perdidos. En Él somos más que vencedores y Él nos promete que vamos a ser sus discípulos. ¿Qué implica esto, amados? Que la fe verdadera no es un momento, es un estilo de vida. Es vivir creyéndolo a Él, sabiendo que Él está con nosotros todo el tiempo, no nos deja huérfanos jamás,
Entonces debemos de vivir a diario, amados, bajo la autoridad y el señorío de Cristo, guiados por el Espíritu Santo. Y esto es a diario, que el Señor nos auxilie, amados. Juan 6:63 dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Porque, amados, nuestra carne siempre va a ser contraria al Espíritu. Nuestra carne no quiere venir a los cultos, no quiere leer la palabra, quiere pasar más en las cosas entretenidas del mundo que en las cosas del Señor. Y eso nos pasa a todos. Las palabras, amados, es la que nos da vida. Sigo leyendo el texto, dice: la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La palabra de Dios, amados, es espíritu y es vida. Y un día lo miraremos, un día comprenderemos porque Él nos dice que sus palabras son vida y vida eterna. En Juan 8:32, la parte A dice: y conoceréis la verdad. ¿Qué es la verdad, amados? La verdad es Cristo. Permanecer en la palabra de Dios, amados, en la Santa Biblia, nos va a llevar a conocer a Cristo, nos va a llevar a conocer la verdad. La palabra de Dios es la verdad absoluta. No hay vuelta a Dios, ahí está toda la verdad, amados, de Dios. Conocer la verdad, amados, es no solo el logos, me explico, no solo la palabra escrita, es el rema, es guiado por el Espíritu Santo, es experimentarlo, vivirlo, ser guiado por el Espíritu de Dios. Es una relación, amados, que debe ser guiada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha sido enviado a nosotros para que nos guíe a su justicia, a su verdad. Entonces, no es solo adquirir información, sino, amados, vivir la palabra de Dios, guiada por el Espíritu de Dios. Entonces, la verdad no es una idea, amados. La verdad es una persona. La verdad es Jesucristo. Yo soy el camino, dijo el Señor, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entre más nosotros permanecemos, amados, en la palabra de Dios, más vamos a conocer de Dios. Más vamos a saber de su amor, de su carácter, de su misericordia, de su gracia para con nosotros, de su buena voluntad para nuestra vida. Es de escudriñar las Escrituras a cada momento, amados. Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La palabra, amados, poderosa es la palabra de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí es donde vivimos, amados, y tendremos vida en abundancia y vida eterna. La palabra de Dios nos transforma, la palabra de Dios nos regenera, la palabra de Dios, amado, nos hace nuevas criaturas. Segunda de Corintios 5:17 enseña: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entender su palabra de todo nuestro corazón, amados, somos llamados a obedecerla y somos guiados, y eso produce en nosotros una transformación genuina. Si hemos nacido de nuevo, amados, es porque se nos predicó la palabra. Si estamos aquí es porque hemos creído la palabra de Dios. Y sigue diciendo el texto: y la verdad os hará libres. La verdad de Cristo, amados, produce la verdadera libertad. No un libertinaje, sino la libertad que sabe dar el Espíritu de Dios al ser humano. Cristo nos libera, amados, del pecado. Si queremos dejar un pecado continuo, vengamos a Cristo, vengamos a la palabra, ocupémonos a la palabra, ocupémonos a la oración. El Señor dijo: la carne es débil, pero el Espíritu siempre está dispuesto. Y orad sin cesar para no entrar en tentación. Cuando vamos a la oración, vamos a la palabra, ahí no está el tentador, amado. El tentador se va. Nos libera, amados, de la culpa constante que el enemigo y los señalamientos del enemigo, cuando estamos en Cristo, cuando estamos en la palabra, nos hace libres del temor y nos hace libres de la condenación eterna. La libertad del cristiano, amados, no es hacer entonces lo que nosotros queremos, sino es poder vivir para agradar a Dios, para que nuestra vida le dé gloria, le dé honra. Cuando somos redarguidos, amados, es el Espíritu Santo que nos quiere llevar a la obediencia de su palabra, a su señorío, a tomar la cruz cada día. Es una libertad, amados, que no se va a perder mientras estemos en Cristo. Vamos a ser libres en Él y jamás se va a perder mientras estemos en Cristo Jesús. Les leo Juan 10, 28 y 29. Dice:
y yo les doy vida eterna. Nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Permanezcamos en Cristo y en su palabra, amados. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces solo quien permanece en Cristo disfruta de esa libertad, amados, que en el mundo no la va a poder hallar jamás. Lo que ofrece el mundo, amados, es contrario, es muerte. Nuestro Señor Jesucristo ofrece vida. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús, amados, es la palabra eterna, eterna por los siglos de los siglos. Gloria a Dios. Se los leo en Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué, amados hermanos, debemos permanecer en Cristo, en su verdad y en su palabra? Porque Cristo es la verdad. Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Por qué necesitamos, amados, permanecer en la palabra? Porque Él nos hace libres. Él es nuestro libertador. Juan 8:36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y Él es nuestro sustentador. Él es el que nos hace perseverar en la fe y mantenernos en una fe continua. Él es el autor y sustentador de nuestra fe, amados. Gloria a Dios. No es por obras, amados, que nosotros vamos a ganar la salvación y la vida eterna. Sería un error. Es por la fe en el Hijo de Dios. Y si nosotros vamos a perseverar en el Hijo de Dios, amados, es porque Cristo ya nos hizo salvos, ya nos dio de su Espíritu Santo, ya nos dio de su gracia, y su Espíritu Santo nos va a dar la capacitación, amados, para permanecer fieles a Él, y vamos a dar fruto en Cristo Jesús. Gloria a su nombre. Entonces, hagámonos esta pregunta: ¿estamos permaneciendo en la palabra o solo escuchándola? ¿Estamos permaneciendo en la palabra, vivirla, la palabra de Dios, o solo leyéndola, solo una mera información intelectual? Amados, porque quien está cimentado en la palabra de Dios permanece firme en la fe del Hijo de Dios, independientemente de las tormentas, y vive, amados, en la verdad, que la verdad es nuestro Señor Jesucristo. Voy a hacerles, amados, unas preguntas para que nos hagamos un examen. ¿Qué tan nosotros estamos en una fe superficial o realmente estamos en la fe que persevera, en la fe del Hijo de Dios? Vamos a ver. La señal superficial sería que creemos cuando nos conviene. Una señal de permanencia en Cristo, amados, es que creemos aunque nos cueste. Seguimos creyendo, aunque se nos sea difícil, aunque sea una carga, aunque haya que mover esta carne, amados, a las rodillas, a la oración, a la lectura, a los cultos. Hagámonos este pequeño examen, amados, porque cuando hay fe verdadera de todo nuestro corazón, amados, somos discípulos verdaderos, tenemos un verdadero conocimiento y una relación con nuestro Señor Jesucristo, y somos libres espiritualmente. Leemos la Biblia esporádicamente. Esto sería una fe superficial, o vivimos realmente la palabra que mora en nosotros. Una fe superficial sería obedecemos cuando nos gusta o obedecemos aunque no nos guste el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Nos desanimamos, amados, cuando estamos en pruebas o perseveramos aún en las diferentes pruebas. Permanezcamos siempre en Él, amados. Nuestro Señor Jesucristo, así como le dijo a aquellos que creían, que era cantidad de gente que creía en Él en estas fiestas, nos sigue diciendo ahora. Él sigue invitándonos hoy, amados, que permanezcamos en Él. Él es amor. Él nos ama con amor eterno, y somos nosotros, amados, que debemos ser movidos a la fe del Hijo de Dios. Que lo conozcamos más, que nos involucremos más, amados, en la obra de Dios. Que vivamos la verdadera libertad que solo Él nos puede dar. Libertad del pecado, amado, de temores, de desánimos, porque hay desánimos, amados hermanos. Y quizás estos desánimos, este clase de desánimo, de desaliento, nos han robado nuestra verdadera libertad en Cristo de adorarle, exaltarle, buscarle en la palabra, entrar a la oración, llenarnos más del Espíritu Santo. Hoy nuestro Señor Jesús nos llama a volver a su palabra, a volver a esa relación
viva con Él, a permanecer en Él, a volver, amados, a ese primer amor. El mismo Señor que nos salvó, que dio su vida en la cruz del Calvario, nos transformó y nos dio su Espíritu Santo, también nos va a sostener hasta el final, amados. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Somos libres en Cristo Jesús, para la gloria de su nombre. Oramos, amados. Padre bueno, infinito eres en gracia, en amor, en misericordia. En el nombre de Jesús venimos delante de ti, Señor. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Él es el que nos hace libres. Gloria a su nombre, Padre, porque solo en Cristo Jesús encontramos la verdadera libertad que el mundo nunca nos puede dar. Perdónanos, Señor, por las veces que hemos creído de una manera superficial, Padre, sin permanecer en tu palabra. Perdónanos por las veces que hemos oído tu verdad, pero no hemos vivido tu verdad, Señor. Hoy queremos vivir, Señor, conforme a tus preceptos. Anhelamos permanecer en tu palabra, no solo simplemente leerla ni oírla, sino que queremos vivirla. En el nombre de Jesús, auxílianos. Ayúdanos, Señor, queremos obedecerla. Queremos darte gloria, honor, alabanza, Padre, que nuestros pensamientos sean cautivos, Señor, en obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Y no solo simplemente recordarla, sino, Padre, que tu palabra more en nuestros corazones, que se haga rema en nuestra vida, Padre. Líbranos de toda clase, Señor, de mal, de pecado, el pecado que nos quiere esclavizar. Líbranos de culpas, líbranos de miedo, líbranos de ansiedades. En el nombre de Jesús, auxílianos, Padre. Danos más de ti, Señor, danos de tu libertad. Queremos ser libres en Cristo como hijos tuyos, Padre. Danos más de tu Espíritu Santo y que podamos dar testimonio de la verdad que nuestro Señor Jesucristo nos ha hecho libres. En el nombre de Jesús, Padre, el camino, la verdad y la vida. Así lo suplicamos todo en su nombre, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Alabanzas sean a nuestro Señor Jesucristo para siempre. Glorioso Salvador, amados. Divino Redentor. Santo, santo, santo. Postrémonos ante su presencia. Bendito Hijo de Dios. Te adoramos.